Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Gracias por acompañarnos en esta oración. Y ahora sí, hoy hay un banquete. Si ustedes y yo disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma, ese banquete nadie se lo va a quitar. Banquete de la palabra de Dios. Y vamos Colosenses 3 y vamos versículo 12 y 13. Vamos a hacer un breve repaso de 1 hora y media. No, mentiras. Vamos a la palabra de Dios. Yo quiero que tengamos este gráfico en nuestra mente, en nuestro corazón. Perdónenme, yo no soy pintor, escultor, pero voy a tratar de hacer algo que nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, este es un soporte, ¿cierto? Un brazo con una mano abierta. Soporte. Hoy yo me vine vestido para la ocasión, ¿cierto? Me vine vestido para la ocasión. Ustedes también, ¿cierto? Pero la ocasión de que no solamente la ocasión de que no solamente estamos celebrando, sino que siempre que ustedes y yo vamos a la casa del Señor, vamos es donde el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos de acuerdo a la ocasión. Ejemplo, si yo les dijera a ustedes, esta noche tenemos una cena y están invitadas todas las mamitas de la iglesia, díganme un sitio bien suntuoso de la ciudad. Al club. Alonte. Bueno, sí, está bien, pero sin propagandas. Bueno, vamos a otro club, a un club, algo más fino, más suntuoso. ¿A dónde? Al club tenis, ¿cierto? Y entonces colocamos ahí ¿traje qué? De gala, ¿cierto? Pingüinos, ¿cierto? Con solapa y todo eso. ¿Ustedes cómo irían? Ustedes irían de acuerdo al sitio donde vamos y al evento. O sea, cuando ustedes y yo nos vestimos de una manera, sabemos para dónde vamos y qué vamos a hacer. ¿Sí o no? Ejemplo, si vamos al gimnasio, ¿cómo van vestidos? Con ropa ligera, suelta, y ahora ya hoy en día, démoslo hasta ahí, ¿no? La licra. Bueno, no, bueno. Sí, ¿no? Ya va. Entonces, y se pone los tenis, ¿cierto? Y usted dice, ¿para dónde va? Al gimnasio, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer? Pues ejercicio, ¿cierto? Ahora usted, ¿qué tiene que hacer para ir a la iglesia? Vestirse de la mejor manera, la de dominguear, decíamos uno antes, ¿cierto? La de dominguear. Pero ahora se nos ha perdido como ese respeto, como ese gusto. Y entonces solamente vamos bien vestidos si vamos a una entrevista de trabajo. Si fueran a una entrevista de trabajo, ¿cómo irían? Con la pinta. Exacto, ¿sí o no? O irían con la ropa arrugadita y rota. ¿Y la más fea? No. Bueno, entonces ya la primera enseñanza hoy. A la casa de Dios, a alabar al Señor, vamos con la mejor pinta. Eso no me lo invento yo y no vamos a ir allá, pero desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, dice que iban de lino fino, bien presentaditos y acorde a donde vamos, ¿no? Ahí nos queda la primera enseñanza. Bueno. ¿Pero por qué les digo todo esto? Porque el Señor nos dice, y eso lo trabajamos la semana pasada, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Siempre que hablamos de vestidos es una disposición a una tarea que Dios nos va a dar. Tenemos que tener una disposición. Y yo quiero que recalquemos esto porque esto es muy, muy hermoso de parte de Dios. ¿Quién nos escogió? Dios. Escogidos. Dios nos seleccionó. Te seleccionó. ¿Cierto?
¿Y para qué te seleccionó? ¿Para qué te escogió? Ahí lo dice. Carita feliz para que lo diga primero. ¿Para qué? Santos, santos y amados. Características que Dios nos regala. O sea, no es por nuestra propia voluntad que estamos acá, ni que decidimos creer en Dios. Es después de que el Señor sale a su encuentro a través de su Hijo amado Jesús. Yo siempre digo algo y lo he compartido ya acá. Yo digo, el Dios al que nosotros le servimos y en quien creemos es mucho mejor que el Padre que habla la historia del Hijo pródigo. ¿Cierto? Porque ese Padre salía a esperar que su Hijo viniera. Y aun cuando salía lejos de casa, pero el Padre de nosotros no esperó a que nosotros llegáramos. Él envió a su Hijo amado por nosotros. O sea, Él vino por nosotros para que nosotros saliéramos de donde estábamos. Entonces, ¿qué características cuando el Señor nos escoge, Él nos da? Él nos dice que somos, ¿qué? Santos. Y Él nos dice que, ¿qué? Que nos ama. O sea, ustedes y yo les quiero pedir un favor. Cada mañana, cuando nos levantemos y usted vaya y se mire en un espejo, que usted tenga en su mente y en su corazón, soy un escogido por Dios. Soy un escogido por Dios y soy santo y amado en Él. Y todos los días que usted se vea en el espejo, usted tenga eso presente. Y algo nuevo va usted a aprender ese día guiado por el Señor. Y usted va a empezar, ustedes y yo, vamos a empezar a valorarnos. Y vamos a empezar a valorar a esa mujer que tengo al lado llamada esposa. Y ella va a empezar a valorar más a ese hombre que tiene al lado llamado esposo. Y usted va a empezar a valorar más a sus hijos que tiene ahí en su hogar, a sus hijas. Y usted va a empezar a valorar más ese trabajo que Dios le ha dado. Y ustedes y yo vamos a empezar a valorar más ese día, esa nueva oportunidad que Dios nos ha dado para vivir en el amor. Y eso no son cuentos de hadas, ni son fábulas, es palabra de Dios lo que estamos leyendo, lo que estamos creyendo, que tiene el poder de cambiar y transformar vidas. Y yo les decía el domingo pasado, pero ¿por qué nosotros no vivimos en santidad? Porque no nos sentimos amados, no hemos valorado quién es nuestro Padre. Y somos valiosos porque Él fue el que nos escogió, Dios. Imagínense que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el que ha creado todo. Él es el que lo soporta, ¿sí? Y entonces, Él es la roca, ¿cierto? El cimiento. Él es el cimiento y es Cristo, la persona de Cristo. Dice el Señor Jesús que el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Entonces, características de un escogido de Dios, que es santo y amado. Y no les dé pena decir que sí somos santos. ¿Y por qué somos santos? ¿Qué significa santos? Apartado para Dios, que ha dispuesto su corazón y su vida para que Dios obre. ¿Ya? Pero Él nos da unas características de qué hace un santo y un hombre y una mujer que se siente amado por Dios. Y aquí es donde le voy a la primera. Se siente y vive con entrañable misericordia. O sea, desde sus entrañas cree esto. Y eso le lleva a ser misericordioso, ¿sí? A ser misericordioso, no solo con él mismo, sino con los que están en qué, a su alrededor. Es un sentimiento que se desborda en que usted hoy se levantó y usted vio que su mamita está enferma y que usted va a decir, ¿qué puedo hacer yo, Dios, por mi madre? ¿Qué puedo hacer yo por mi esposa que está enferma? Por mi esposo que está bajo de nota, por decir algo así para que me entiendan mejor. Hoy amaneció como deprimido, hoy amaneció como el ánimo por debajo. Oiga, él tiene muchos problemas o tiene muchos miedos.
Los hombres nunca sentimos miedo, ¿cierto que no? Nunca. Somos machos, machotes, machos. ¿Cierto? Nunca. Menos los de acá de Cúcuta. Esos son los de por allá de México. A veces, ¿cierto? Bueno, entonces qué bueno que podamos decir, mi amor, ¿qué te pasa? Recuerda que eres un escogido por Dios, santo y amado. ¿Qué me puede hacer un simple mortal si Dios está de nuestra parte? ¿Quién contra nosotros? ¿Cierto? Bueno, ¿qué más características tiene ese escogido, santo y amado? Es benigno, ¿sí? Benigno. Y benigno dijimos que es siempre contrario a malicia, o sea, usted siempre lleva en la buena a todos. Usted nunca va a decir, uy, ese me la hizo, me la va a pagar. No. Y es un hombre de un buen carácter, de un buen temperamento, que se deja guiar ¿por quién? Por Dios, porque se siente santo y amado. Bueno, ¿qué más características tenemos ahí? La humildad. ¿Recuerdan qué es humildad? Ajá, no agrandarse. No pasar por encima de otros. No es que, buenos días, ¿cierto que? Y muchas veces hoy en día no son ni los hombres, ¿no? Son las mujeres, perdónenme, ¿no? No, pero no las de acá, las de otro país. Porque ahorita acabamos de orar por las de nosotros que son santas y amadas. La embarrada somos nosotros los hombres. Pero no le vamos a echar la culpa a Dios, ¿no? Porque Dios nos hizo del barro. Entonces a ellas las hicieron fe de ¿qué? De la costilla de nosotros. Y cerquita al corazón, ya tienen que aprenderse eso, ya tienen que saberlo. Cerquita al corazón, ¿para qué? Para que las amemos. ¿Cierto? Para que las amemos. No las sacó del hueso de una pierna para que no las pateemos. ¿Cierto? Del corazón, de la costilla, ¿para que qué? Para que las amemos. Bueno. ¿Y de qué más tenemos que vestirnos? De mansedumbre. Vestirnos, mansedumbre. ¿Y mansedumbre qué es? Es tener el control de mi temperamento, de mis emociones, de mis sentimientos. Y lo puedo tener guiado por el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Y qué más? Otra característica. Paciencia. ¿Sí? Paciencia. ¿Y qué es paciente? El que aprende a esperar en el tiempo y no se desespera. Puede ser una buena, ¿cierto? Entonces, qué bueno que nosotros entendamos que el soporte es Cristo, el cimiento. Y Él nos dice que si nosotros aplicamos todo esto, vamos a aprender a soportarnos los unos a los otros. Y nos dice que vamos a aprender a ¿qué? A perdonarnos. ¿Sí? Sigamos. Ajá. Entonces nos faltó la misericordia. ¿Listo? ¿Y qué es misericordia? Es reconocer nuestro estado, ¿cierto? La miseria. Mire, es que, mire, póngame cuidado. Es que cuando nosotros entendemos de que de esa entrañable misericordia, porque ahí está eso unido, ¿cierto? Es que tener un buen corazón, un corazón en donde de verdad vivimos a la manera de Dios, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque al final el Señor nos dice que nosotros podemos lograr todo esto, perdonarnos y soportarnos cuando ustedes y yo empezamos a practicar todo esto. Hice ese repaso ahí y quiero preguntar, ¿cómo nos fue esta semana? Alcen la mano los que estuvieron el domingo pasado en casi todos, ¿cierto? Y alguien que nos pueda decir, no, mentira, no nos va a decir, pero pues sí, alguien que nos pueda decir, yo pude desarrollar entrañable misericordia, tuve benevolencia, fui benigno, apliqué humildad, mansedumbre, paciencia. Pero no me van a decir que practicaron eso delante de Dios, porque es que mira el cristiano, ¿qué le pasa al cristiano? El cristiano dice, yo delante de Dios soy para las que sea, dijo Pedro. ¿Cierto? Delante de Dios es que lo más importante es ser uno santo delante de Dios.
Porque es que los hombres, ¿qué? Los hombres no tienen el poder de perdonar pecados, Dios sí. Entonces yo soy santo delante de Dios. Ejemplo, Señor, es que yo, y hasta me arrodillo. Señor, es que yo soy un gusano, yo soy una porquería, Señor, perdóname. Pero hay que alguien lo venga a tratar como un gusano. ¿Sí? ¿Ah? Se me olvidó Dios. Ajá. Entonces, si ve que tan fácil decir, es que yo delante de Dios sí soy un santo. Delante de Dios y delante de la gente, de las personas. Porque es que el Señor nos está enseñando, y esto era lo que estaba haciendo Pablo, hablándole a la iglesia de Colosas de que se aprendieran a comportar como verdaderos escogidos de Dios, santos y amados, ¿recuerdan? Y que con estas características, con estos textiles de los que ahora nos vamos a vestir, como yo hoy vengo de chaquetita y tal, ¿cierto? Porque vengo ¿a dónde? A la casa del Señor. Esa es mi fe, esa es nuestra fe. Vamos a adorar a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo no me voy a presentar como un patán. Y no solamente en lo que me he visto externamente, sino de lo que hay, que es lo más importante internamente. Si ustedes llamaran a mi esposa acá y yo me fuera, y bueno, Astrid, queremos que nos cuente cómo se comporta César en la casa allá, porque aquí habla muy bonito. Yo alguna vez le conté. ¿Se acuerda que les dije que cuando recién estábamos formándonos, el Señor nos formó durante muchos años en otra iglesia, y que Astrid me decía, y no me da pena decirlo, como dicen por ahí, a vergüenza de uno, pero lo que Dios empieza a hacer y transformar. Y al principio uno vive es una religiosidad y queremos mostrar apariencias y caretas para otros. Y qué bonito cuando Dios empieza a obrar en uno, ¿cierto? Pero ustedes lo veo con cara de ansiosos de que yo les cuente qué era lo que decía Astrid. Pues no le puedo contar. Tienen que empezar a cambiar. Dejen de ser chismosos. No, dejen de ser chismosos, no, hasta allá tampoco tanto. Sin vergüenza, ¿no? Ya sabemos para dónde lo mandan a usted, ¿no? Bueno, póngale cuidado. Présteme la atención. Lo importante de verdad es que vamos escuchando esto, pero tenemos que ir aplicándolo en nuestra vida. A ver. Que no seamos bonitos solo en la casa, en la iglesia, sino en la casa. Que no seamos bonitos solo en la iglesia y en la casa, pero en nuestro diario vivir, en el trabajo, en nuestras actividades diarias, ¿cómo están? Mire, yo decía, en esta semana se murió un famoso cantante de nuestro país. Pero no voy a hablarte de lo que voy a hablar es del suceso. Se murió, él seguramente se despidió de su esposa, no sé, de su familia. Ya vengo, voy a un partidito de tenis con fulanito allí y tal. Y minutos antes grabó inclusive un video. Dijeron que, oren por mí, que voy a jugar una partida de tenis acá. Y estando en esas, que jugó el primer set, dicen, y se desplomó y se murió. ¿Acaso nosotros sabemos si Dios nos llame hoy a su presencia o mañana? Cada día vivámoslo como el último. Esa enseñanza es la que debemos de sacar ahí. Y por eso es que el Señor nos dice todo esto. ¿Y cuándo es que usted, mujer, va a empezar a cambiar, o usted, hombre? Esposos, alcen la mano, que estoy que me hago en estos días un servicio de casados acá, de matrimonios. Usted y yo, ¿para qué nos casamos? El otro día nos reunimos con unas parejas y eso me dieron unas respuestas que yo, Dios mío, yo agarré el libro y la Biblia y yo les dije, no, venga, ¿sabe qué? Enséñenme ustedes a mí. Porque yo no pensé nada de eso cuando nos casamos ni nada. Yo no lo pensé con todas las respuestas que me dieron, que yo casi les prendo velitas. Son unos santos, Dios mío. No, estoy tomando el pelo. Bueno, pero venga y le digo lo siguiente. Usted y yo nos casamos para glorificar a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a glorificar si vivimos todavía? Volvamos allá el versículo de iras, contiendas, peleas, que es más atrasito. El 11, ¿sí? Yo quiero hacer estos repasos porque tengo carga en el corazón y quiero que en verdad, porque, ¿sabe por qué? Porque yo preparando esto, repasando esto en estos días, donde Dios mío, volvamos a Colosenses más atrasito, ¿sí? El 10, Colosenses 3:10, ¿sí? El Señor dice que tenemos que irnos renovando, ¿cierto? El 9, el 8, no mentirnos, acá es.
Pero ahora, o sea, el Señor nos dijo primero que nos quitáramos eso. O sea, es como si me quitara yo esta chaqueta. Que nos quitemos la ira, el enojo, la malicia, la blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. Ira. Si nosotros, y esto no es solamente para los casados, esto es para toda la familia, para los que convivimos. Si nosotros, o sea, ¿ustedes creen que glorificamos a Dios en nuestra vida solo con venir el domingo a la iglesia, alzar nuestros brazos y alabar a Dios y hasta llorar? Porque hasta los guaduales lloran. Bien. Ahora, ¿por qué sigues alimentando iras en tu mente y en tu corazón, en tu ser interior? ¿Por qué sigues enojado? Yo no entiendo cómo esposos puedan durar un día, 2 días, 3 días sin hablarse. Ahí estamos glorificando a Dios. O cómo padres puedan durar 2, 3 días sin hablarse con sus hijos y viceversa, sus hijos con sus padres. Ahí estamos glorificando a Dios. ¿Para qué Dios nos creó? Para glorificarlo. Para glorificarlo. Mire, yo les quiero resumir algo, pero no me quiero adelantar, ¿cierto? ¿Por qué seguimos en enojo, malicia? ¿Por qué seguimos en blasfemia? Que eso ya lo trabajamos y si no, pues ahí está en YouTube. Están las prédicas para que la vuelvan a ver. Ustedes se suscriben ahí, vean los devocionales, se suscriben al canal de YouTube y ahí está. Bueno, entonces, mi pregunta es, ¿todavía seguimos iracundos por cualquier cosa? ¿Nos molestamos? ¿Enojo? ¿Explotamos? Con palabras, ya me tiene cansado, ya estoy que... Ya que, ¿sí? Todavía, ¿quién sabe qué se iría a hacer? ¿Con quién andará? O todavía, pero ¿por qué no me quiere? ¿Por qué no me ama? Sí, como la canción. Él me mintió. Él dijo que me amaba y no era verdad. Mentira, todo era mentira. Sus falsas promesas. ¿Sí? Siga predicando como cantante un desastre. Bueno, sí, todavía seguimos eso porque no es malicia, porque es que usted se casó con una hija de Dios, con un hijo de Dios, pero no es perfecto. No me quiero adelantar, es que estoy que suelto las cosas, pero no me quiero adelantar. Ojo con esto, ¿no? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Porque es que tenemos que avanzar, pero siento que no puedo avanzar si nosotros seguimos en eso. ¿Sí? Sigamos, entonces el 9, ¿qué dice el 9? No mintáis los unos a los otros, ya cantamos hasta eso. Entonces, si nosotros nos hemos despojado de la antigua manera de vivir, del viejo hombre, de la vieja mujer, con todos sus hechos, digamos, 10, y revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre en Cristo, la nueva hija de Dios en Cristo, que le cree a Dios, que lee esta palabra y dice, uy, yo voy a empezar a trabajar porque... Sí, yo, bueno, fornicación, no, bueno, aquellos otros que va contra el cuerpo, no, pero en la ira yo a ratos como que por todo me enojo y nada me gusta. Y no le encuentro gusto a todo, sino a todo le encuentro un pero, siempre le encuentro una queja y un reclamo, ¿sí? Bueno, entonces, eso era antes y eso eran otras mujeres de por allá y otros hombres de por allá, de otro lado. Nosotros ya no, ¿cierto? Entonces, sigamos acá. 11, porfa. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Yo esto lo estoy repitiendo mucho cada rato. Mire, griego ni judío, o sea, la nacionalidad, ¿cierto? Porque él estaba hablando de una iglesia donde habían judíos, donde habían griegos, donde esos hacían la circuncisión y otros que no, y otros que sí, que creamos en Cristo, pero hay que circuncidarnos porque hay que cumplir todo. Y entonces Pablo luchó con eso porque ya les he dicho que no. Es que Dios no está interesado en lo externo, sino en su corazón, en lo que ustedes piensan y sienten, en lo que yo pienso y lo que sentimos. ¿Para qué? Para que haya un cambio en nuestra vida. Sino que Cristo es el todo y en todo. Mire, cuando nosotros entendemos esto, Cristo es el todo y en todos, podrán haber más bellas que tú, pero tú eres la reina. Podrán haber más bellos que tú, pero tú eres el rey, esposos. ¿Sí?
Podrán venir tormentas, podrán venir problemas, pero estamos en Cristo. Yo me mantengo firme en Cristo y creyéndole a Él. Y no ante la primera dificultad, yo por allá no vuelvo. Sino que hay que perseverar. Entonces dice, y bárbaro, pues hablaba a los que no eran griegos, ni escitas, que eran unos terribles, ¿cierto? De por allá. Y siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Lo importante es que estemos en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Dios lo dice, yo lo hago. O sea, seamos que ya vamos para allá 12, sigamos el 12, Darwin. Vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados. Cuando nos quitamos esa manera antigua de vivir, de ira, enojo, malicia, palabras deshonestas, blasfemias, todo eso, es cuando ya estamos dando pasos y entendemos que el que nos llamó a vivir así es Dios, que dejemos todo eso y eso sería la santificación. Recuerden que santificación no es perfección, tenemos defectos, pero vamos dejando todas esas cosas que inclusive ya hemos trabajado bastante. Y ahora nos dice que nos vamos a vestir ¿de qué? De entrañable, o sea que lo que tiene que salir de nosotros es afecto, es consideración por el otro, por la otra persona, por los que están a nuestro alrededor, y que seamos misericordiosos porque nosotros no se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó y Dios nos ha ido sanando. Ahora, esposos, a veces, y hijos, padres, madres, a veces usted puede crecer más en obediencia a Dios y eso significa que usted va creciendo espiritualmente hablando, ¿cierto? A veces la esposa o es el esposo el que se queda atrás, pero tengámosle paciencia porque dice el Señor que los más fuertes en la fe están ¿para qué? Para sostener, soportar a los que todavía no se han tomado en serio la palabra de Dios y que todavía están como bebés espirituales, haciendo berrinches, pataletas y que no avanzamos hacia la obediencia en Cristo. Bueno, y nos dice que tenemos que vestirnos de todo esto, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a mirar, yo soy impaciente, me cuesta. Yo empiezo a tener presente, debo ser paciente, paciente. ¿Y qué es paciente? El que sabe esperar sin alterarse, sin dejarse provocar, ¿sí? Por esa situación. Sigamos, 13. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Entonces dice, dura cosa es, pero si nosotros empezamos a aplicar una de estas, y yo les decía por allá en un devocional, si en algo como hizo Daniel, que procuró no contaminarse, es decir, no dejar que ese mal pensamiento siga anidando ahí en su mente. ¿Sí? De que, ¿cuál mal pensamiento? El que ya le dije. Ejemplo, vino un desacuerdo y no, pero es que yo quería ir para allá y ella quiere para acá. Y entonces no nos ponemos de acuerdo, entonces vaya y haga lo que usted se le dé y yo me voy para allá. ¿Eso ahí estamos glorificando a Dios? No. ¿Y para dónde nos va a llevar eso? ¿Dice la palabra de Dios que andarían dos sin ponerse de acuerdo? No. Y venimos y escuchamos, ¿y qué tenemos que hacer? Mamás, hijos, esposos, porque es que esta palabra aplica para todos. ¿A quién tenemos que escuchar? A Cristo. Y ya vamos a ver, eso es lo que vamos a trabajar, a Dios. Entonces, soportando unos a otros y perdonando. Entonces dice, cuando ustedes y yo empezamos al menos por algo a decir, sí, yo soy desconsiderado, yo no entendí el punto de mi esposa o el punto de mi hijo, y yo también tengo que ponerme en zapatos de ellos o de ellas a la edad que ellos tienen, pero yo tengo que saberle cómo llegar. Yo no puedo ser brusco con una niña, ¿cierto? Yo no puedo ser brusco con una niña, con mi hija pequeña o mi hijo pequeño. O yo también tengo que hablarle de otra manera a mi hijo adulto, ¿cierto? Entonces yo tengo que llenarme de sabiduría. Yo me adelanto a lo siguiente. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es saber cómo aplicar el conocimiento de Dios. Tenemos que adquirir conocimiento de Dios. ¿Qué Dios dice en su palabra para nuestra vida? Y cuando lo aplico, soy sabio. Yo les decía, por ejemplo, el domingo pasado oramos y los cristianos hemos tenido una corriente como si Dios fuera místico, porque es que cambiamos el brujo por el pastor o por el profeta, y nos gusta que nos vayan y nos den profecía. Y nos den profecía. Y yo siempre les digo, aquí todos los días damos profecía, pero en la palabra de Dios, que es la única y más segura profecía, para mi modo de ver, con el respeto de todos los profetas, pues si Dios les dice, pues, ¿no? Cada quien va a dar cuentas a Dios.
Pero la más segura, bueno, quito lo de única, pero la más segura y confiable profecía es lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Eso, ahí no hay no es que después que le digan, no, pero es que como usted no tuvo fe, por eso fue que no se cumplió lo que yo le dije. No, fe es obediencia a lo que Dios dice. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. No es repetir, yo tengo fe, que todo cambiará. Y yo no hago nada por adquirir el conocimiento de Dios, creerlo en mi mente, en mi corazón, y voy a vivirlo. Entonces así no va a pasar nada en mi vida. Pero si yo leo palabra de Dios, la estudio, vengo y la escucho, la escribo y la llevo apuntado en mi mente y en mi corazón, ¿ustedes creen que ahí va a pasar algo? Sí, ahí va a pasar algo. Y va a ser de bendición para nuestra vida. Bueno, entonces dice, ¿y cómo? Y mire, y Dios nos manda a hacer algo que nosotros no podamos hacer. Y dice, por si acaso, ¿no? Por si acaso usted dice, yo ya no la puedo soportar, yo ya no lo puedo perdonar. ¿Sabe qué? Él le dice, no, el Señor nos dice sí, porque de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces ustedes y yo todos tenemos que decirle, gracias a Dios, gracias Padre por perdonarme y por tenerme donde me tienes. Y qué bueno que le demos un aplauso a Dios porque nos tiene hoy acá para escuchar su palabra. Mira, yo cada vez que les digo que un aplauso, ustedes apréndanse esto. Pero cuando yo les digo eso, no es para que ustedes me sigan la corriente, para que ustedes se comprometan de que si en verdad estamos aplaudiendo a Dios, eso está quedando en mi mente y en mi corazón y yo voy a empezar a vivirlo, porque el aplauso usted está adorando es a Dios. Y por eso el Señor dice, esta gente me adora de labios y de oídos, pero su corazón está lejos de mí. Es que bueno que pongamos el corazón de Dios acá. Ahora sí, vamos a empezar la prédica de hoy. Y vamos a leer versículos 14 y 15. ¿Me acompañan, por favor? Y sobre todo... Espera. Yo sé que ustedes están que se leen. Vamos. 1, 2, pero todos. Vamos a leerlo todos, sin excusa. 1, 2 y 3. Y sobre todas estas cosas, vestidos, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sea agradecidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos escogido. Y habernos escogido desde antes de la creación, tú ya habías escogido a estas bellas personas, Señor, y a este servidor tuyo, para que estuviéramos en este tiempo andando en ti, en Cristo. Gracias porque eres tú quien nos santificas y eres tú quien nos ama. Cuando hemos entendido eso, nos podemos revestir de ese nuevo hombre con esas características que nos enseñas en tu palabra. Y yo te pido que seas tú quitando toda distracción, todo sueño, todo aquello, Señor, que impida que tu palabra llegue a un buen terreno, a un buen corazón. Y te rogamos que seas tú, mi Señor, en la persona del Espíritu Santo, enseñándonos, recordándonoslas y aplicándolas para que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón las llevemos para vivirlas allá afuera. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. ¿Están de acuerdo con esta oración? Amén. Amén. Bueno, entonces, permítanme un sorbito de... Mi esposa me ama tanto y ando con la garganta resentida que me hizo hoy una agüita de jengibre con miel. Por si acaso tengan dudas qué es lo que está tomando el pastor, ¿no? Por si acaso. Bueno, esto quedó claro, ¿no? Cristo la roca, nuestro soporte, un brazo extendido, que nosotros somos esos brazos extendidos de Dios y que tenemos entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, para que podamos soportarnos y perdonarnos si alguno tiene queja contra alguien. ¿Se lo aprendió ese versículo? ¿Sí? Pero nadie me dijo quién aplicó algo de eso. Pero bueno, dejémoslo ahí porque si no, no vamos a terminar hoy. ¿Listo? Ay, tan lindo él. Bueno, entonces yo les digo, gracias por soportarme 1:30 todos los domingos. Espero que sea de bendición. Bueno, ahora vamos a trabajar
4 cositas que yo vi ahí en esos 2 versículos, ¿sí? 4 cositas que espero sean de gran ayuda para nuestra vida. Y es, volvamos ahí, y sobre todas las cosas, vestidos de amor. La primera, vestidos de amor, vestirnos de amor. Mire, la palabra de Dios muchas veces no es revelación, es leer bien lo que dice ahí y llevar a la práctica. Vestidos de amor, vestirnos de amor. Pero claramente que es el Espíritu Santo el que hace eso en nosotros, ¿cierto? Revelarnos, mostrarnos. Nosotros disponemos nuestra mente y de nuestro corazón. Vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, primero, ¿quién me puede decir qué es amor? Y más en nuestro idioma que utilizamos esa palabra amor para todo. ¿Qué día fui a comprar un champú y entró una muchacha y dijo, ay, yo amo ese tratamiento de frutas. Uy, y eso se quitó el casco y eso, mire, le mostraba a la señora. Y yo salí de ahí rapidito porque no estaba mi esposa. Bueno, va a hacer que vayan a llegar con cuentos. Lo que quiero decir con esto, usted no ha escuchado que la gente dice, amo a mi perro, ay, si mi perro se muriera, yo duro 8 días de duelo. ¿Sí? Eso amamos todos. Yo amo la mesa, yo amo, para todo es amor. Los griegos tenían una definición de amor para cada uno, pero hoy no vamos a entrar en eso. Lo que sí vamos a entender es que nos vamos a vestir. ¿De qué nos llama? Entrañable, misericordia, paciencia, humildad, de esas. Y además, este I conecta con todo lo anterior. Y cuando ustedes se vistan de todo eso, y sobre todas estas cosas, por eso dice el resumen, todas las anteriores, ¿cierto? Dejar la ira, el enojo, la malicia, y se van a revestir de entrañable misericordia, ¿cierto? ¿De qué más? De benignidad, de qué más? De paciencia, de humildad, de mansedumbre. Ya con eso estamos hechos. Eso nuestro carácter tiene que cambiar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué tienen que hacer? A ver, ¿aquí hay algún abogado? Así hay uno. ¿Qué tuvo que hacer usted? Cuéntanos para poderse graduar de abogado. Inscribirse en la universidad. Y ir todos los días a clase, ¿cierto? Y aprender. ¿Y qué más? Y estudiar, ¿cierto? Estudiar, memorizar las leyes. Lo mismo un cristiano. Un cristiano tiene que hacer eso, tiene que aprender, tener conocimiento de la palabra de Dios para llevar a la práctica, y eso es lo que te hace sabio. Eso es sabiduría, porque la sabiduría es espiritual. Dios habla de una sabiduría espiritual, no de una sabiduría terrenal. Por ejemplo, Joséito es sabio en el área de las leyes, porque conoce leyes y puede defender a la gente ante los jueces porque aprendió esas leyes y eso lo tituló de abogado. Lo mismo un ingeniero. Un ingeniero pues sabe de construcción, ¿cierto? Y así todas las demás profesiones. Ahora nosotros como cristianos tenemos que aprender palabra de Dios y entender que eso nos va a llevar a ser mejores personas. Porque yo quiero que ustedes entiendan algo. Y tenemos esa responsabilidad delante de Dios y con el mundo. Porque nosotros como cristianos nos hemos conformado, es únicamente decir que somos cristianos y que vamos para el cielo. Tenemos un tiquete acá y cada domingo nos lo sellan. Nos lo sellan. ¿Sí? Tiene la visa para irse para el cielo. Sellado. Sí, emigración, listo. Sí, entonces allá el pastor le sella. Ya hoy se va para el cielo. Se va para el cielo ya. Y trajo, ¿quién trajo el billetico? Levante la mano, saque el billetico y se lo sellan. Y le predican, es para que usted cumpla los deseos que usted quiere. El propósito que usted tenga, pero no el de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Hay una diferencia en sana doctrina donde se predique la palabra de Dios, pero para que nosotros no solamente nos quedamos con ese etiquete de ir al cielo, sino ser esos brazos extendidos de Dios acá en la tierra. ¿Sí? Y que hemos pasado, escúchenme bien, que hemos pasado de estar en la oscuridad, o sea, donde vivíamos llenos de iras,
de enojos, de quejas y reclamos, de peleas, de fornicaciones, que antes nos gobernaba. ¿Quién era? El diablo. Y ahora, a la luz admirable, ¿quién es nuestra autoridad ahora? Dios, en la persona de Jesús, y la que nos rige es la palabra de Dios. Y eso es lo que aprendemos. Palabra de Dios para tenerla presente en nuestra mente, en nuestro corazón, y poder dársela primeramente al que usted tiene al lado. ¿Cuáles son los dos primeros mandamientos que Dios nos da? Que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Y el segundo, ama al prójimo como a ti mismo. O sea, también nos dice, quiérase usted. Y cuando ustedes y yo nos queremos es cuando buscamos de la palabra de Dios para aprenderla y para llevarla a la práctica. Entonces ahora con esa usted está amando al hermano. Y de esa manera estamos demostrando que estamos amando a Dios. Ese es el cristianismo. Ya bueno, listo. Por favor, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas y nos vamos. No, vamos a seguir predicando. Pero mire todas esas cositas que el Señor nos va regalando. ¿Ah? Dios nos va regalando salvación y nos deja. Entonces nos dice, nos deja acá en esta tierra para que seamos los brazos extendidos de Él. Y les decía, tenemos responsabilidad delante de Dios y delante de la gente, porque los cristianos deberíamos de tener afectado todo nuestro entorno para Cristo. Y no estarlo mirando por encima de los hombros, sino de acercarnos a ellos, no para hacer las mismas cosas de ellos, sino para decirle, vea mi hermano, hay otro camino. Pero cuando yo no empiezo a ejercer la palabra de Dios y aplicarla en mi casa, entonces, ¿qué estoy haciendo? Como dicen aquí en Cúcuta, ¿qué estoy haciendo, mano? ¿A dónde voy, mano? ¿A dónde voy? No, para el cielo. Y con esa cara de tote, mano. Porque si va para el cielo tiene que estar uno pleno, feliz, ¿sí? ¿Y para dónde va? Para el cielo. ¿Y por qué no va y me ayuda? Que allí hay una familia. Mi mano, estoy ocupado, mano. Yo no tengo ni para mí. ¿Cierto? Pero usted tiene tiempo. Usted conoce una palabra. Vaya y llévela. Bueno, estamos comprendiendo todo eso, ¿cierto? Bueno, entonces, eso es vestirnos de amor. Y sobre todas estas cosas ahora vestidos de amor. ¿Qué es amor? Hemos seguido aquí todo en principio de la sabiduría. No. Amor a Jesús. Primera de Corintios 13:4. Préndanse esa. Vamos allá. Primera de Corintios 13:4. Entonces, todos nosotros, es que si hablamos, tenemos que romper con todo lo cultural. Porque ¿qué es amor? Yo amo a mi perro, yo amo mi casa, yo amo el champú, yo amo tal ropa, yo amo tal moda, yo amo tal restaurante, yo amo a... Pero ¿y a su papá? Ay, no, ese viejo canción no. A su mamá. Ay. ¿Sí? Bueno. Miren, ¿el amor qué es? Paciente, bondadoso. Los pilares, los que soportan el amor, ¿cierto? Soportan el amor. ¿Qué es? Dos pilares, aquí tenemos. Este es un pilar. Bueno, no, este no es un pilar. Este es, digamos, una viga, ¿sí? Y esta es una columna. Esta es una columna y esta es otra columna. Un sinónimo de columna es pilar. Entonces, pilar sostiene a Edward y todo el hogar. Qué bendición, ¿sí? Entonces, este pilar se llama paciencia. Y ya el Señor nos dice también, en Colosenses acabamos de leer, y es uno de los soportes, la paciencia, que se nos tenemos que decir. Y este otro pilar se llama, ¿qué? Bondad. Entonces, ahora sí, bíblicamente, ¿qué es amor? Es ser paciente y bondadoso, mantenido en el tiempo, porque es que las parejas se casan y al año ya se están divorciando o a los 2 años. Se les acabó el amor. Y el amor es más fácil cambiarlo que remendarlo, dice por ahí una canción. Entonces tenemos que romper con todo eso, lo cultural, con todas esas mentiras que ustedes y yo nos hemos creído por andar en el mundo, estar escuchando lo que no tenemos que escuchar, nos metemos en líos. Y venimos a la iglesia y escuchamos y salimos allá. Uy, ese predicador, voy a exaltarme yo. Ese man predica tremendo. ¿Y qué dijo? Yo no sé, pero predica tremendo. ¿Cierto? Entonces,
si yo quito esto, la paciencia, ¿esto se qué? Esto se cae. ¡Pum! Se derrumba, se cae. ¿Sí? Deberé caer. No, deberé ¿qué? Amar. ¿Ya ve por qué tenemos que dejar de estar escuchando lo que no debemos escuchar? Bueno, ahora, y si yo quito bondad, también, pues eso se cae todo. ¿Quedó eso ilustrado? Entonces, el amor, volvamos a Colosenses, vestidos de amor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Yo les he dicho que y sobre todas estas cosas, lo que implica, y sobre todas estas cosas, vestido es, dispóngase, decida. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. No es un sentimiento, es una decisión que ustedes y yo debemos de tomar cada día de nuestra vida. Llenarme de entrañable misericordia, benignidad, paciencia, humildad y todas las otras que nos dice el Señor. Mire, si ustedes estudian las epístolas, las cartas de Pablo, las de Pedro y el Evangelio, y lo podemos encerrar, todo habla de lo mismo, y lo encerramos en una sola palabra: amor. Amor. Dios nos dio los mandamientos y los mandamientos de Dios se los resumen en una sola palabra: amor. Amor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Porque ¿qué fue lo que logró hacer el diablo, Satanás, allí en el Edén? Desconectar, ya se lo he dicho muchas veces a ustedes, desconectar al hombre, al ser humano, desconectarlo, desenchufarlo del amor y de la bondad de Dios. Y desde ahí vivimos separados de Dios y haciendo cada uno como se le viene en gana, o como el otro quiere, o como la otra persona quiere, o como el sistema del mundo, que el mundo es un sistema contrario a todo lo que Dios dice en su palabra. Eso es el mundo, no la gente, sino el sistema. Por eso Dios está en contra de ese sistema, y por eso Dios también atacaba tanto a los religiosos de la época, porque predicaban pero no aplicaban y preferían normas humanas que la palabra de Dios. Eso ya lo hemos trabajado también, ¿cierto? Entonces, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, es estar dispuestos a tener ese propósito de aceptarnos, y sobre todas estas cosas, o sea, todas estemos dispuestos a soportarnos. Pero qué lindo les decía yo el domingo pasado, a soportarnos y perdonándonos. Y ustedes y yo diremos, pero bueno, ya como cristianos tan santos nosotros, pues nosotros no vamos a vivir perdonándonos porque no nos vamos a hacer daño. A eso debemos apostar nosotros, a ya no vivir haciéndonos daño, ¿cierto? Porque el que ama no pone el venado, ¿cierto? La que ama no, y allá me dicen el venado, ¿cierto? Él no pone los cachos, él no maltrata a la esposa, el esposo no maltrata a la, ¿cierto? Se vuelve y somos un equipo. Dice Eclesiastés 4:9 que el cordón de 2 dobleces, y traje este cordón que me trajeron, el cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe. Esto lo aplicamos a los matrimonios, pero qué bueno que lo apliquemos en nuestro corazón. Cristo, ¿cierto? Cristo, ahí lo tienen, un cordón de 3 dobleces. El centro de ese cordón sea Cristo. Y acá simboliza la esposa y el esposo, pero lo podemos hacer. Cristo es el que uno solo puede ser vencido, pero 2 podrán resistir. Y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Cuando Cristo es el que reina en mi corazón, pues yo soy un buen esposo. Cuando Cristo reina en su corazón, usted es una excelente esposa. Y si Cristo reina en mi corazón, usted es una excelente madre. Si Cristo reina en su corazón, usted es un excelente papá. Si Cristo reina en mi corazón, somos excelentes hijos de Dios, según los roles que estemos viviendo cada uno. ¿Y cómo vamos a hacer que Él reine? Soportándonos unos a otros. ¿Cómo nos soportamos unos a otros?
con entrañable misericordia, afecto, paciencia, humildad y todas esas buenas cosas que Dios nos dice para que tengamos un futuro mejor desde este presente. Entonces el cristiano no es que tenga un tiquete para ir al cielo y todos los domingos lo refrendo en la iglesia o los miércoles cuando voy. Es que soy un hijo de Dios para extender mis brazos hacia el reino de Dios para que más personas puedan vivir conociendo este amor bíblico y nosotros lo reflejamos. Pero ahí es cuando tenemos que mirar. Estamos nosotros, por favor, una alma caritativa que abra la puerta. Gracias. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que, era una sola alma. Bueno, aprovecho y toma agüita. No se me dispersen, por favor. Sigamos acá. Entonces, cuando nosotros empezamos a vestirnos de amor, que ya hemos aprendido qué es amar, ¿cierto? Ser paciente y bondadoso, lo define la Biblia, el amor. Pero también vemos qué otros ingredientes tiene el amor. ¿Cuáles? Ayúdenme. Afecto entrañable, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. No estar uno pensando cosas negativas en nuestra mente y en nuestro corazón que nos van a llevar a la ira y a ser explosivos y a no amar a la persona que tenemos al lado porque siempre tenemos una queja y un reclamo. Entonces, cuando aprendemos a desechar todo eso, empezamos a quedar listos para amar. ¿Y quién es el que nos da esa capacidad? Dios, a través de su Santo Espíritu. Y este amor es un amor que lo define la Biblia también. El término que ahí usan es de, realmente el término lo que traduce es caridad. Y nosotros desde niños, los de 30 años para atrás, sabemos que caridad lo tenemos siempre definido, caridad. ¿Se acuerda que aquí existía un hospital y que decían que allá los atienden por caridad? O sea, que no pagaban nada, que era que los atendían y en los hospitales era para la gente que no teníamos recursos económicos. Entonces, se entiende por eso. O sea, es ser sensible ante una necesidad. Pero esto tiene que ver también con la bondad, el término que y es precisamente ser bondadosos. Ser bondadosos. ¿Y qué es ser bondadoso? Oiga, no esté dispuesto para la pelea. Oiga, cálmese y si su esposa está trabajando y llegó un poquito tardecito, pues esposo, usted no le haga reclamo. Oiga, ¿dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo, mano? ¿Sí? Tengo hambre, mano. ¿Sí? Ah, seamos serios. Oiga, pero el pastor dijo allá que no hable así. Ah, no, pero yo creo que ese man también hablará así allá en la casa de él. Viene a dárselas ahí. Ah, a mí no me chantaje. Yo me la sé. ¿Caso que yo no me sé esa? Yo me la sé. Bueno, cuando nosotros de verdad aprendemos y ponemos en práctica la palabra de Dios, eso es ser verdaderos sabios. Eso es sabiduría. Entonces ya sabemos cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios, Señor, dame sabiduría. Pero si usted no dispone de tiempo para pasar con Dios, leyendo la palabra de Dios y que no sea siempre del celular, porque usted se va a distraer porque le mandaron un mensaje, ¿cierto? Y entonces usted, ¿cómo va a estudiar si usted tiene celular y le llega imágenes de este lado, mensajes de aquellos, de aquel grupo, de esto? Entonces, que sea que usted la tenga en papel moneda, acá, en papel moneda, en papel en la Biblia, y acá la proyectamos. Sí, es valioso. Pero usted sabe, ¿no? Usted sabe, ¿no? Bueno, ahora mire, présteme la atención acá y es lo siguiente. Cuando ustedes y yo entendemos que glorificamos a Dios a través del amor a nuestros hermanos, siendo bondadosos, misericordiosos, pacientes, ¿sí? Yo le hago una pregunta, hombre, realmente, alcen la mano a los hombres. Nosotros vamos a salir hoy de acá con esto en nuestra mente y en nuestro corazón, con este mensaje, para ir y regalárselo a las personas que viven con nosotros, si tienes esposa, si tienes hijos, si eres separado, no estás ahorita viviendo con la esposa, en fin, usted le va a regalar
este mensaje a alguien aplicándolo a su vida? Amén. ¿Cierto? Ahora, hombres, ojo con esto, ¿no? Si usted es casado, no vaya a ir a aplicarlo a una sucursal, ¿no? Espero que no tenga sucursales, ni a la vecina, ¿no? Es a su esposa, ¿no? Porque es que casos se ven. En serio, casos se ven. Casos se ven. Hay hombres que yo recuerdo, hombres que, pastor, es que yo estoy casado, pero es que yo amo a mi esposa, pero yo tengo otra especie de amor por otra vecinita, por la secretaria, pero es que eso es amor, eso no es pecado, es amor. Casos se ven, ¿cierto? Casos se ven. Entonces, ahora, ¿qué es volvamos por favor allí a Colosenses 3, versículo 14. Entonces, y sobre todas estas cosas, las anteriores, dispongamos, que es disponernos de amar, porque el amor es una decisión. Amar es una decisión, porque una cosa es el enamoramiento que usted cuando la veía antes de casarse y le daban como mariposas en el estómago. La gente cree que los sentimientos están en el corazón y no, están en el estómago. Porque se acuerda que usted sentía maripositas en el estómago y le daban como hasta ganas de ir al baño. Bueno, no hablemos de eso. ¿Listo? Entonces, y se pone a sudar y todo eso, ¿cierto? Y se pone nervioso. Bueno, no, para la recocha ahí sí están listos, ¿no? A ver, sigamos acá. ¿Están dispuestos a qué? A amar. ¿Y amar qué es? Que es el vínculo perfecto. O sea, la palabra que acá usan lo que significa es un lazo, bien tejido, bien tejido. O sea, por eso trajimos Eclesiastés 4:12 y este cordón de 3 hilos que ya vimos, que cuando es Cristo el que ya está empezando a reinar en mi mente y en mi corazón como cristianos. ¿Y qué es eso? Pues que la palabra de Dios yo la atesoro, la tengo presente en mi mente y en mi corazón para dársela a los que están a mi alrededor. Por eso les decía que cuánta responsabilidad nosotros tenemos delante de Dios como cristianos que no hemos afectado a este mundo. Pero también esa responsabilidad la tienen iglesias cuando no enseñamos doctrinas sanas, sino que enseñamos a la gente que vengan y aquí les decimos que Dios va a cumplir sus deseos y vaya a mirar a ver allá afuera cómo los aplica. No, ahí es que, ¿qué dice Dios y qué quiere Dios para usted que es cristiano y para mí que somos cristianos? Y es que mostremos el verdadero amor, que es el vínculo perfecto, o sea, que perseveramos, que entendemos que no somos nosotros perfectos. Y cuando habla aquí del vínculo perfecto, no es que no tengamos defectos. Lo que ellos están diciendo ahí es que ese amor es sacrificial. O sea, que usted está dando, palabra que ellos utilizan es ágape en griego, y que lo que traduce eso es que es sacrificial, o sea, que es sufrido. Pero yo ya expliqué la semana pasada que sufrido no es que usted aguante los golpes que le den y todo el maltrato que le quieran dar, sino sacrificial es que usted da lo mejor de usted, aun cuando la otra persona esté fallándote. Aun cuando la otra persona, y cuando digo fallar, por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo quedé de ir por mi esposa a las 4 de la tarde para ir a tomar un snack o para ir a cenar y llegué tarde. Y que ella ya que tiene ese amor sacrificial, ella ya no se desarregló y se fue a dormir y no, usted no cumplió, no llegó a la hora, sino que está ahí esperándome y me tiene la ropita lista. Ven, mi amor, cámbiate rápido y vamos a pasar una hermosa velada. Eso es amor sacrificial. Estoy haciendo un ejemplo sencillito. Sencillito. Bueno, dejen de estarse dando cosas y señalando a la gente. ¿Sí? Eso es un amor sacrificial. Esas deben de ser las características de un hijo y una hija de Dios. Eso es, y ahí es donde Cristo está reinando. ¿Ustedes se imaginan que pueden soltar este cordón si empezamos a aplicar eso? Pero si dejamos que reine la ira, el enojo, la contienda, el reclamo, la blasfemia, todo eso, pues ahí sí difícilmente el Señor dice, yo ya les hablé, yo ya les dije, hijos, ustedes son soberanos, ustedes no han creído en mí, entonces no me pidan sabiduría porque yo ya les estoy dando sabiduría y ustedes están haciendo lo que se les da la gana. Y después, Señor, sálvame de la muerte que se aproxima. Cuando nosotros hacemos caso, nos va bien.
póngale la firma. Eso era como antiguamente J. Glotman, ¿se acuerdan? Si nuestra firma respalda su compra, ¿se acuerdan? O Carvajal hace las cosas bien. Uy, está haciendo propagandas acá. Bueno, lo importante es que entendamos que ese vínculo perfecto es, y la palabra que ellos, aparte de vínculo perfecto, lo que dice, no es que no tengamos defectos, sino que esto lo alcanzamos cuando ustedes y yo llegamos a una madurez. A una madurez. Y no es solamente de esa madurez de los años, de que, no, es que como tengo 30 años soy maduro, o 20, porque hay personas que pueden tener 80 años y son unos niños inmaduros. Es esa madurez de entender lo que Dios dice en su palabra y voy a empezar a vivirlo. ¿Ya? Ahora, 2. ¿Eso quedó claro lo del amor? Ahora, la siguiente punto. Primero, vestidos de amor, ¿cierto? Ahora, el segundo punto. Quedó claro que ese vínculo de vestidos de amor es sacrificial y lo podemos llegar a lograr cuando maduramos en fe en Cristo. El 2, punto 2. Nos podemos llenar de paz. Entonces, queremos paz. Perdónenme que escriba en rojo, pero el negro se dañó. Queremos paz. Y nosotros, nuestras oraciones muchas veces son como las de las reinas de belleza. Como cristianos. Señor, y que reine la paz en el mundo. Y Señor, que seas tú obrando en esos corazones. Y Señor, que todo el mundo se ame. No siga orando así. No siga orando así. Y la paz de Dios, dice, volvamos allá al 15. Y la paz de Dios. Ajá. Bueno, entonces, la paz de Dios, al término que ellos utilizan ahí, es que haya una plenitud, que haya un gozo. El término es Irene, que significa en nuestro idioma plenitud, gozo, una llenura total. ¿Sí? Una llenura total. Ahora, bíblicamente, el Señor dice en Isaías que la paz es el resultado de la justicia. Pero lo que nos dicen acá, hay que tenerlo bien clarito todo. Y la paz de Dios, ¿cuándo va a llegar la paz de Dios? Cuando dice aquí, gobiernen vuestros corazones, este término de gobierno lo que significa es un juez, un réfire, un árbitro, ¿sí? Que el gobierno, claramente para nosotros como cristianos, ese juez y ese réfire sea Dios. Entonces, cuando nosotros en nuestros corazones reine Dios, gobierne su palabra, va a llegar la paz. O sea, la paz es el resultado de que ustedes y yo obedezcamos la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, ahí es cuando va a llegar la paz a su corazón y por supuesto a su casa y a su hogar. Porque usted está aplicando palabra de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Que tenemos que tener afecto entrañable, misericordia, paciencia, humildad, mansedumbre para soportarnos y perdonándonos los unos a los otros. Y qué rico que ya no nos estamos haciendo rayonazos emocionales ni faltándonos el respeto y somos sacrificiales porque hemos entendido que es el amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Entonces, cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, entonces ahí es cuando Dios está gobernando. Y cuando yo les digo que no oren así, es que oremos, es que Señor, que sean más personas recibiendo en su mente y en su corazón ese don de arrepentimiento para que reconozcan su condición de pecadores, te pidan perdón, se aparten de practicar toda esa maldad y que podamos tener una sociedad en donde tú gobiernes en los corazones de esas personas. Ahí sí va a llegar la paz. Cuando somos justos, ahí sí va a llegar la paz. Entonces, de lo contrario, no va a haber paz. Y se podrán firmar 200,000 tratados de paz y van a salir otras disidencias. Las disidencias de no sé qué, las disidencias de no sé qué, las disidencias de no sé qué. Y todas esas organizaciones que no quieren paz,
que no tienen a Cristo en su corazón, y por eso esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. ¿Cuántos millones de cristianos hay en el mundo y no hemos afectado empezando en nuestra casa? Y no hemos afectado ni siquiera nuestra mente y nuestro corazón de entenderte que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, soy valioso para Dios, no voy a dejar que la ira, el enojo y todo eso me gobierne, porque entonces no he cambiado de las tinieblas a la luz. Todavía digo ser cristiano, pero si me está gobernando la ira, el enojo, la blasfemia, las mentiras, los engaños, la fornicación, las palabras deshonestas, todo eso, lo que tenemos es una religión. Hoy en día lo que tenemos es que vivir la palabra de Dios, pero tenemos que tenerla acá. Y eso se tiene que notar. Empecemos con unos buenos hábitos. Yo el próximo domingo voy a traer varias agendas, acuérdense. Y quiero ver una iglesia que de verdad, si yo siendo malo, quiero eso para ustedes, cuánto más Dios. De verdad, traigan apuntes, traigan una agenda, porque ustedes no me van a decir que ustedes son superdotados, porque si no, entonces no estuvieran acá. Estarían en la NASA, estarían en otro lado. Perdónenme, no se sientan mal, ni se ofendan, ni nada, pero yo lo que quiero es una iglesia que de verdad vamos a comprometernos con Dios y vamos a meternos en su palabra de Dios y vamos a crecer espiritualmente para que Él gobierne en vuestros corazones y en el de este servidor. Y vamos a afectar positivamente a ese mundo allá afuera. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, entonces, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, ¿sí? A la que asimismo fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? A vivir en santidad, a crecer en obediencia a Dios. Eso nos lleva a santidad. Y ese es el tercer punto. Fuimos llamados a ser un solo cuerpo. Mire, esta palabra es para la iglesia, por eso él les dice, fuimos llamados a ser un solo cuerpo. Yo les hago una pregunta, ustedes y yo somos un solo cuerpo, si son casados, usted con su esposa, y eso de ser un solo cuerpo, cordón de 3 dobleces, ¿sí? Un solo cuerpo. Mire todas las riquezas que uno puede sacar pidiéndole al Espíritu Santo, pidiéndole a Dios en la persona del Espíritu Santo, que nos revele su palabra para que alimente mi alma y poder vivir en santidad. Por eso es que también, ojo con eso, Señor, dame sabiduría. Chao. Y nunca agarra la palabra de Dios. Nunca la estudia, nunca la tenemos en cuenta, no la valoramos, no la atesoramos. ¿Usted cree que su vida va a cambiar en esa condición desgraciada en la que pueda estar viviendo? Y perdónenme, no quiero ser grosero ni ofensivo. Desgraciado no es una ofensa, es estar fuera de la gracia de Dios. Tenemos que vivir en la gracia de Dios, en la dulzura de la gracia de Dios. Y la dulzura de la gracia de Dios es para la eternidad, no es solamente para esta tierra. Usted puede hoy en día sucumbir ante los placeres de este mundo y hacer las cosas como se le venga en gana. Y es más, en estos días trabajamos un devocional en donde Herodes el tetrarca mata a JB. ¿Ustedes saben quién es JB? Los que estuvieran. ¡Eso! Carita feliz para Carlitos, sí se la aprendió. Juan el Bautista. Herodes el tetrarca mató a JB. O Juan el Bautista, ¿no? Porque por ahí como un cantante así, después no me quiero meter en... Herodes el tetrarca mató a Juan el Bautista y él creyó haberse salido con la suya. Y así muchas personas que practiquen injusticias hoy en día, pero ellos se van a tener un día, un encuentro personal con Dios y van a darle cuentas a Dios. Y ellos decidirán si se arrepienten o si siguen endureciendo su corazón, pues con Dios no hay aguas tibias, o se es frío o es caliente, porque el Señor dice que a los tibios los vomitaré de mi boca. Por eso es que insisto tanto en predicar el evangelio de Dios. Yo soy responsable delante de Dios de mi vida personal y de pararme acá, de darle a ustedes es palabra de Dios como dice la palabra de Dios, no tergiversarla ni con engaños, ni con mentiras, ni a favor mío, sino a favor de ustedes. ¿Estamos claros? Amén. Entonces, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Ahora, otra aclaración, ustedes no me sigan a mí, porque yo tengo defectos, ¿cierto? Ustedes tienen que seguir a quién es, a Cristo, a Cristo, amén. Bueno, pero que Cristo gobierne en nuestros corazones es Dios a través de su palabra. Y dice, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Entonces, téngalo aquí presente. Te pones de acuerdo con tu esposo, con tu mamá, con tu papá, con tu familia, con todo lo que tú vas a hacer
conforme a la voluntad de Dios porque eso agrada a Dios? ¿O ustedes y yo hacemos como se nos viene en gana? Vamos a Colosenses, ahí mismo, el 3, los versículos 18 y 19. Vamos a ver, me voy a adelantar un poquito. Casadas, ojo, casadas, ¿cuántas aquí hay casadas? Casadas, están sujetas a vuestros maridos, pero ¿sabe qué es sujeción? Sujeción es protección. Maridos, ustedes y yo tenemos que proteger a nuestras esposas. Es protección, pero esposas, ustedes tienen que desarrollar confianza, porque usted se sujeta a una persona en la que usted confía. Y que usted confía que esa persona, la cabeza es Cristo. Él es el que está gobernando en su corazón. ¿Listo? ¿Qué más? Sigamos. Como conviene en el Señor. Maridos, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestras esposas. Ahí no dice, entiéndanlas. Ahí no dice eso. Ahí dice, ámenlas. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, para los hijos. Para los hijos. Hijos, alcen la mano a los que aquí son hijos. Todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero los que están en condiciones de que están bajo la protección de papá y mamá, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. 3. Ahora, el cuarto y último punto, con esto terminamos. Yo le doy gracias a Dios porque lo que el Señor nos da es un banquete, ¿cierto? Un banquete en la palabra de Dios. Y qué bueno que nos lo podamos degustar y vivirlo. ¿Y qué más dice? El cuarto punto es, y sé agradecidos. Sé agradecidos. Miren, esto tiene que ver con lo que arranqué. ¿Por qué nosotros no somos santos? Porque no nos sentimos amados, favorecidos. Mire, agradecidos es una persona que está completamente convencida de que él no se lo merece, pero que agradece que se lo dan. Y me explico. Esposas, ¿ustedes cuánto viven agradecidos con Dios por el esposo que tienen? Si el esposo no es mujeriego, si el esposo no es bebedor, si el esposo no es maltratante, entonces usted dice, miren acá, mujer, entonces ustedes dicen, pues no, ¿qué tal? Pues así es como tiene que ser. Así, pregúntele a la que es maltratada. Pregúntele a la que el hombre le vive dando malos tratos, poniendo sucursales en todas las veredas y en los demás departamentos. ¿Cierto? Pregúntele el que no lleva el alimento para la casa, ¿cómo se siente? Entonces, seamos agradecidos. Y una persona que no es agradecida es porque no vive el favor de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos algo cultural. No vive el favor de Dios. Mire, cuando usted no es agradecido o agradecida con su esposo, o usted, hombre, con su esposo, con sus hijos, con sus hijas, con el trabajo, con lo que Dios le ha dado, es porque usted no vive en el favor de Dios. O sea, usted no conoce la gracia de Dios. Usted no conoce a Dios, porque dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Volvemos todo al amor. Entonces, cuando nosotros verdaderamente podemos decir, no importa, mi amor, se partió esto, no se preocupe, ya lo recojo. ¿Sí? No importa, mi amor, se te hizo tarde, pero vamos a ir, ¿cierto? No importa, mi amor, me dijiste algo que no me agradó mucho, pero te pido por favor no me lo vuelvas a decir, y menos en público. Y pasa, ya, listo. Y no te quedas ahí alimentando ese odio, ese resentimiento, ese sentimiento que te lleva a un estado de amargura. Y en donde se dañó la noche, se dañó el día y esas pequeñas zorras acaban con un cultivo. Entonces, yo creo que el Señor bastante ha hablado hoy a nuestros corazones como familia de Dios y tenemos gracias para darle a Dios esos motivos de agradecimiento, de decir gracias a Dios por mi familia, gracias a Dios por la iglesia, pero por sobre todas las cosas, gracias porque tú eres ahora mi autoridad y estoy comprendiendo que en ti lo tengo todo, Señor Jesús.
Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.